Y bueno, van a ver que ahí los ejercicios son tanto teóricos como prácticos, ¿no? Y bueno, los exámenes son así también. Las autoevaluaciones las puedes hacer las veces que quieras hasta que las apruebes. Después, lo que serían las evaluaciones que tienen de carácter formativo, ¿sí? Eh, esas las pueden hacer una sola vez en un cierto horario. Si llegan a desaprobar, tienen un recuperatorio para una sola evaluación. Dale, perfecto, cielo. Eh, Primero voy a hacer una introducción teórica y después vemos ese punto, ¿sí? Los parciales, si no me equivoco, no me quiero equivocar porque están habiendo muchos cambios, ¿no? Eh, Tanto de parte de la cátedra, que bueno, ahora tenemos un poquito más de, de conocimiento respecto a cómo sería una cursada virtual, ¿no? Que el cuatrimestre pasado fue todo muy improvisado. La verdad que salió muy bien el cuatrimestre, pero bueno, siempre se puede mejorar. Así que estuvimos cambiando ahí algunas cositas. Eh, y bueno, también de parte de las autoridades cambiaron bastantes cosas respecto al cuatrimestre anterior. Así que los exámenes no van a ser choice. Si bien tengo entendido que las preguntas teóricas son choice, pero las preguntas prácticas, ustedes van a tener que rellenar una casilla con el valor de la respuesta, ¿no? Así que ahí tienen que aprender bien a usar las unidades correctas y a redondear, ¿sí? ¿No me escuchan, chicos? Sí, profe, te escuchamos muy bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Bien, profe. No, Nahuel, te puedes conectar el día que quieras. Eh, Ahora las reuniones, también es un cambio que hubo respecto del cuatrimestre anterior. Las reuniones ya no son más por comisión, ¿sí? O sea, yo como docente tengo asignadas 3 comisiones en biofísica, pero eh, las clases ahora se las estoy dando a cualquier chico que se quiera conectar en el horario que yo doy clases, ¿sí? Eh, Así que si alguno de ustedes, por ejemplo, no quiere cursar a la mañana, quiere cursar a la tarde, hay clases a la tarde, hay clases otros días, ¿sí? Como les digo, yo estoy dando clases los jueves y los viernes. Eh, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere cursar más de una vez por semana, lo puede hacer eh, sin ningún problema. Así que en ese sentido es bastante elástico el tema de la cursada y ustedes pueden sacarse todas las dudas que tengan. También tengan en cuenta que está el foro, ¿no? Cada unidad tiene un foro individual donde podemos contestar preguntas de ese foro, de esa unidad. Y todos los días nos conectamos como docentes para contestar las preguntas, así que las preguntas deberían ser contestadas todos los días. Eh, Eso también es bastante útil y funcionó bastante bien en el cuatrimestre pasado. Si ustedes están haciendo un ejercicio, tienen una duda, pregunten en el foro y se les va a contestar durante el día, ¿no? Las autoevaluaciones las puedes hacer cuando vos quieras, sí, Fermín, pero tienen una fecha de entrega. Si las autoevaluaciones son obligatorias. Eh, Ahora me quedó la duda si tienen una fecha o no, porque el cuatrimestre anterior tenían fecha, eh, pero bueno, más allá de todo eso, la información está todo en la parte de novedades.
Si ustedes ingresan al campus, vayan a novedades y ahí se les explica bien cómo es toda la cursada, ¿sí? Con respecto a los exámenes y todo. En esta reunión, Yami, vamos a ver el 1 y no creo que terminemos de ver el 1. O sea, la reunión que viene vamos a terminar el 1 y comenzar el 2. Porque bueno, la mayoría de los chicos no comenzaron a hacer los ejercicios. Sí, el PDF aparece incompleto porque es pago, ¿no? Pero bueno, yo la verdad no busqué el libro en otro formato. Lo que ustedes pueden hacer es buscar en otras páginas a ver si lo encuentran en PDF, ¿no? Profe, disculpe Eh, la pregunta. sí, La guía del módulo 1, ¿cuántos ejercicios tiene? ya te digo. Porque a mí me salen solamente 10 ejercicios. La guía de estudio tiene 10 puntos, ¿no? Sí, O sea, esa es una guía que a vos te ayuda a estudiar, ajá, la de pero no es ejercicio, la guía práctica. la de ejercicio, la guía práctica sería la guía de ejercicios del módulo 1. Unidad 1, Y tiene 10 cinemática, ejercicios. tiene 10 ejercicios, sí, sí, 10. Ah, ok. Pensé que estaba incompleta, ya no sé por qué. Gracias por... Dale, de nada. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, vamos a ver cinemática del día de hoy. Mientras estoy explicando, me pueden interrumpir cuantas veces ustedes quieran, ¿sí? Eh, ya sea hablando del chat para preguntarme algo o activando el micrófono y preguntándome directamente. No me molesta y de hecho prefiero que lo hagan, ¿no? Bueno, entonces cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento. Y lo que vamos a tener para estudiar el movimiento es un modelo que se llama modelo de partícula. En toda esta parte eh, de la materia o sea, nosotros en la materia vemos física clásica, ¿no? O sea, newtoniana. No nos vamos a meter con física cuántica, ni mucho menos, ¿no? Entonces, lo que se hace es un modelo de partícula donde nosotros decimos que la materia está formada por partículas. Y las partículas son puntos en el espacio que no ocupan masa, que no ocupan espacio, perdón, pero que tienen masa. Entonces, de esa manera se reduce bastante toda la interacción que tiene la materia, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos estudiar el movimiento de un coche. Bueno, cuando ustedes vean el coche, van a ver que el coche tiene distintos movimientos. Por ejemplo, se baja y se sube la ventanilla, ¿no? Del coche. Giran las ruedas. En el motor hay una gran cantidad de movimiento que está ocurriendo. Y también, por ejemplo, en los tanques de nafta, en los tanques de agua, eh, etcétera, ¿no? Adentro del coche, las personas que están adentro hacen movimientos también. Entonces, hay un montón de cosas para estudiar, ¿no? Inclusive se puede estudiar la fuerza de rozamiento que tienen las ruedas del coche para que éste se pueda mover, ¿no? La fuerza que hace el motor eh, este, hacia los distintos componentes y estos componentes hacia las ruedas, ¿no? O sea, hay tantas cosas para estudiar la materia que podríamos estar toda una vida estudiando el movimiento de un coche, ¿no? Pero no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es saber interpretar cómo se mueve el coche en general, ¿sí? Y cómo podemos representar ese movimiento. Por eso es que se adopta el modelo de partícula.
yo voy a decir que tener un coche es lo mismo que tener un puntito con masa. Por ejemplo, si este coche tiene 2 toneladas de masa, entonces este puntito va a tener 2 toneladas de masa y se va a comportar igual que el coche. Entonces reducimos ahí toda la variedad que teníamos antes de estudio a estudiar una partícula que se mueve en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y de esa manera podemos representar algo que es muy complejo con una fórmula que es muy simple, ¿no? Bien. Bueno, entonces dijimos que estamos estudiando el movimiento de un coche. Lo que vamos a ver es que para estudiar el movimiento tenemos que tener en cuenta dos variables. En primer lugar sería la posición y en segundo lugar el tiempo, ¿no? No es que uno sea más importante del otro, pero son esas dos Micrófono, las que profe. vamos a estudiar. Micrófono. Entonces, para identificar posición y tiempo Te decía necesitamos buenísimo que un entraste. observador. Lo puse para grabar, apenas entramos para grabar. Por ejemplo, una persona que no está sé si parada está bien, acá, o querés que después cuando ya lo envío directamente, te lo envío a vos. puede ser cualquiera de nosotros, Está grabando, sí. con un Sí, cronómetro o lo apago, espero que entre todo porque faltan. y Está bien, está sí, cronometrando está y grabando. mirando la posición del coche a lo largo Sí, del está tiempo, grabando, ¿no? Amalia, no hay problema. Entonces, por ejemplo, se da cuenta de que Listo. al comienzo del movimiento el coche se encontraba a 5 metros de él. ¿Sí? Y al finalizar el experimento, el coche se encuentra a 10 metros. Y mira el reloj y se da cuenta de que el coche llega a los 10 metros cuando el reloj marca que pasaron 5 segundos. ¿Sí? Obviamente que entonces el tiempo inicial va a ser de 0 segundos. Entonces, hasta acá lo que tenemos es una posición inicial, una posición final, un tiempo final y un tiempo inicial. El que preguntaba si que quería ver tanto la unidad 1 como la 2, si tiene alguna pregunta específica de la 2, la podemos resolver sin ningún problema. Ahora estamos comenzando con cinemática porque hay muchos chicos que no comenzaron a hacer los ejercicios, ¿no? Así que vamos a dar hay un pequeño refuerzo teórico, hacer algunos ejercicios, pero si tenés alguna pregunta de la unidad 2, la podemos contestar, no tengo ningún problema. Bien, entonces, vamos a tener entonces algo que vamos a llamar velocidad. En este caso, velocidad media. La velocidad media nos va a decir la tasa de crecimiento de la posición, ¿no? Es decir, qué tan rápido va cambiando la posición a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo que un coche recorra 5 metros en 5 segundos que recorra 5 kilómetros en 5 segundos, ¿no? Entonces, para calcular la velocidad media, vamos a tener que calculamos la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Por ejemplo, en este ejercicio, la posición final son 10 metros, la posición inicial son 5 metros, el tiempo final son 5 segundos y el tiempo inicial son 0 segundos, ¿no? Me quedan 10 metros, 5 metros dividido 5 segundos, es decir, 1 metro por segundo.
Bueno, fíjense que estos valores, posición final, posición inicial, tiempo final y tiempo inicial, dependen directamente del observador, ¿no? Si la persona que estaba observando el suceso se paraba más atrás, la posición inicial y la posición final iban a ser diferentes, ¿no? Y si la persona que estaba observando el suceso comenzaba a contar el tiempo antes de que inicie el movimiento, entonces el tiempo inicial hubiera sido diferente y el tiempo final también, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes en los ejercicios sepan establecer un observador que sea óptimo. Por ejemplo, acá a mí me convenía tal vez poner al observador junto con el coche al comienzo del movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque entonces la posición inicial iba a ser 0 y eso me simplifica un poco el ejercicio, ¿no? Además, el observador lo que va a establecer es hacia dónde es positivo la posición, ¿no? O sea, fíjense que nosotros en el eje X, que yo acá marqué con una X, estamos diciendo en qué posición se encuentra el coche de ese eje, ¿no? Este eje está dividido en muchas unidades de 1 metro, cada una, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde está el coche, va a ser esa cantidad de metros. Y bueno, mi observador va a definir lo que es positivo y lo que es negativo. Yo como hice una flecha hacia la derecha, en el eje X, estoy diciendo que es positivo hacia la derecha, es decir, que la posición va a ir aumentando a medida que el coche se va posicionando cada vez más hacia la derecha, ¿no? Si yo hubiera puesto a mi observador acá, podía haber marcado otro sistema, ¿no? Donde la posición inicial hubiera sido negativa y la posición se hubiera acercado cada vez más a 0 a lo largo del tiempo, en vez de alejarse cada vez más del centro, ¿no? Entonces, el eje de coordenadas nos indica justamente qué es positivo, qué es negativo, ¿sí? Y cuáles son las posiciones iniciales, ¿sí? Es decir, hacia dónde van a apuntar los ejes y además a dónde se encuentra el centro, ¿no? Si el centro se encuentra más hacia atrás, entonces la posición inicial va a cambiar respecto de si se encuentra más adelante. Por lo menos en mi clase no vamos a usar el libro de física, ¿sí? Y lo más seguro es que no lo uses nunca en las clases. En los módulos, sí, el libro de física te va a servir en los módulos para estudiar la teoría. Pero, o sea, no es el único libro que existe, hay otros. Y también tenés muchos videos en YouTube explicando los distintos temas, ¿sí? Los temas que vemos en la materia son temas comunes en todo curso de física, ¿sí? Así que si alguno de ustedes no tiene el PDF o no lo quiere usar, puede utilizar alternativas como ver videos en YouTube. Hay un montón de youtubers que hacen tutorías y también aprovechar los videos que tenemos en la cátedra, así como las guías de estudio y las guías prácticas, ¿no? Las clases que tenemos. O sea, aprovechar todas las herramientas que hay, no solamente dentro de la cátedra, sino también por fuera de la cátedra, ¿no? Eso puede servir. Bueno. Las guías de estudio, por ejemplo, ayudan muchísimo porque tipo te hacen hacer un resumen de toda la clase, o sea, del módulo 1, por ejemplo. Sí, ayuda mucho a entender la teoría y les da también un pie sobre qué es lo que se les va a preguntar en la teoría generalmente, ¿no? Del módulo 0 no hay respuestas porque se supone que es lo que tenés que saber para poder comenzar a hacer los demás módulos.
Pero bueno, cualquier cosa, si tenés una pregunta, decímelo. O si lo estás intentando hacer y te cuesta algo, hacer la pregunta en el foro, ¿viste? Bueno, continuamos acá. Entonces tenemos la velocidad media, me indica que el coche se mueve a 1 metro por segundo. ¿Qué significa? Pasaron 5 segundos, se movió 5 metros. ¿Sí? Pero bueno, esta velocidad puede ir variando a través del tiempo. Por ejemplo, el coche tal vez se movió muy rápido y luego frenó en algún momento, ¿no? Y luego volvió a acelerar y ahí llegó a los 10 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que su velocidad fue cambiando. Si nosotros estudiáramos la velocidad a tiempos más cortos, veríamos que varía. Eh, supongamos ahora que eso no pasa, ¿no? Sino que se mueve a una velocidad constante. Bueno, eso es lo que vamos a llamar MRU, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene velocidad constante, ¿sí? La velocidad no varía a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, movimiento rectilíneo uniforme, les dije que tiene velocidad constante. La velocidad puede ser positiva, negativa, o puede ser cero. Bueno, y esto quiere decir que la tasa de crecimiento de la posición es constante, ¿sí? Es decir, la posición va a cambiar con una tasa constante o con una pendiente constante, también se le puede llamar. Porque la fórmula de la posición en el MRU es una recta, una línea recta, que puede ser creciente, decreciente o constante también. Y bueno, como verán, depende directamente de la velocidad, ¿no? Si la velocidad es positiva, la posición va a cambiar de forma positiva a lo largo del tiempo. Si la velocidad es negativa, la posición va a cambiar de forma negativa, ¿sí? Entonces, esta dependencia de la posición en virtud de la velocidad es directamente proporcional. Quiere decir que nosotros vamos a tener que la posición en función del tiempo va a ser la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esta sería la fórmula de la posición para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y la velocidad es una constante. Profe, ¿puede repetir? Entonces, la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad constante. La velocidad que es No. constante, ¿sí? Por el tiempo. Ah, por el tiempo. Ah, no vi ahí. Bueno, dale. Muchas gracias. De nada. Dale, Facu, lo vamos a resolver, sí, sin ningún problema. Permitime terminar con movimiento rectilíneo uniformemente variado y pasamos a todo lo práctico, ¿sí? Personalmente yo no tengo ningún problema en dar clases, por ejemplo, llegan las 11 y todavía quedan preguntas para resolver, me puedo extender más tiempo, no tengo un horario límite, así que en ese sentido no se preocupen, ¿sí? Ténganme un poquito de paciencia que quiero hacer esto porque hay muchos chicos que por lo que vi están un poco perdidos. Bien, entonces, dijimos que la velocidad es constante, pero al mismo tiempo se puede calcular la velocidad como la variación de la posición sobre la variación del tiempo, ¿no? O sea, si ustedes conocen una posición inicial y final y un tiempo inicial y final, pueden calcular la velocidad como lo hicimos nosotros. Este símbolo es una letra griega, se llama delta, y lo que nos está indicando es que es una variación, ¿no? Es decir, una posición final menos la inicial o un tiempo final menos el inicial, ¿no? Que fue la cuenta que hicimos acá. En movimiento rectilíneo uniforme esto sirve de hacer posición inicial final menos inicial sobre tiempo final menos inicial, nos va a dar la velocidad. Pero esto no va a servir en lo que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Bueno, entonces, hasta acá lo que tienen que saber del movimiento rectilíneo uniforme es esto. No tienen que saber nada más. Después los ejercicios los van a ir resolviendo en base a esto que tienen acá. Generalmente o siempre, lo que ustedes van a tener son fórmulas y los ejercicios les van a ir dando ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, les pueden dar la posición inicial y final y el tiempo inicial y final, y con eso ustedes pueden calcular la velocidad, ¿sí? Y para calcular después, con esto, una cierta posición en un cierto tiempo, ¿no? Entonces, ustedes van a tener dos fórmulas y van a ir reemplazando los datos que le dé el ejercicio en las fórmulas y despejando aquello que necesiten. Bueno, veamos ahora movimiento rectilíneo uniformemente variado. En esta parte lo que vamos a tener es que ahora la velocidad, en función del tiempo, va a variar como una constante, ¿no? Es decir, que la velocidad va a aumentar a lo largo del tiempo de manera constante o va a disminuir de manera constante. Esto quiere decir que la velocidad ahora va a ser una función lineal, ¿no? La velocidad a través del tiempo va a ir cambiando y vamos a tener que la velocidad en función del tiempo va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y bueno, la aceleración va a ser la tasa de cambio de la velocidad en función del tiempo, ¿no? Y recuerden que la velocidad es cómo cambia la posición. Así que la aceleración puede ser una aceleración positiva y constante o negativa y constante. Si la aceleración es cero, el movimiento ya no es más uniformemente variado, sino que va a ser uniforme, ¿no? Bueno, entonces este cambio en la velocidad va a provocar también un cambio en cómo cambia la posición, o sea, en la posición a través del tiempo, ¿no? Y lo que vamos a tener entonces es que la posición ya no se va a mover más de forma como una recta, sino que la posición a través del tiempo va a pasar a ser una parábola. Una parábola con concavidad positiva o una parábola con concavidad negativa, dependiendo del ejercicio, ¿no? Bueno, esto con respecto al gráfico. El gráfico de esta parte no es tan importante, aunque hay algunos ejercicios que les pide graficar, ¿no? Pero lo que sí es indispensable que entiendan es que, bueno, como ahora la velocidad varía de forma rectilínea a lo largo del tiempo, la posición va a variar de forma parabólica, es decir, como una función cuadrática, que va a tener esta forma. X en función del tiempo va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La recta en MRV es la velocidad, ¿sí? La velocidad tiene una forma de recta en el gráfico, porque la velocidad varía de forma constante. Pero la posición ya no varía de forma constante, sino que tiene la forma de una parábola. O sea, te das cuenta, Rocío, que la velocidad en función del tiempo es lo que estamos graficando acá, ¿no? Cómo cambia la velocidad a lo largo que va pasando el tiempo. Y no es lo mismo que decir cómo cambia la posición a lo largo del tiempo. La pendiente de la recta es la aceleración, sí. Por eso la aceleración también se puede calcular como calculábamos antes la velocidad, ¿no? Es decir, velocidad final menos inicial sobre tiempo final menos inicial. Eso se puede hacer para calcular la aceleración.
Bien, así que a todas estas fórmulas que le mostré se las conocen como ecuaciones horarias. Para MRU tenemos que la posición en función del tiempo va a ser la posición inicial más la velocidad que es constante por el tiempo, y la velocidad, como les dije, en función del tiempo va a ser constante. Y luego MRV es la posición, va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad en función del tiempo va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y la aceleración es constante. Leila, yo te recomiendo que si vos tenés clases a las 10, te conectes en otro horario, ¿no? Porque en una hora no vas a tener suficiente tiempo para contestar tus dudas, etcétera. Claro, Fermín, cuando las ramas de la parábola está hacia arriba, significa que la posición está aumentando y la velocidad va a ir aumentando a través del tiempo, ¿no? Porque fíjate que cuando la parábola es positiva, la recta es positiva, ¿no? Y entonces la aceleración es positiva. Pensalo como que vos estás parado viendo un coche, ¿no? Si el coche está acelerando, eso quiere decir que va a ganar más velocidad a través del tiempo, ¿no? Y eso quiere decir que entonces se va a mover cada vez más rápido. Ahora, si el coche está desacelerando, eso quiere decir que va a perder velocidad a lo largo del tiempo y por lo tanto su posición se va a mover cada vez más lento, ¿no? Hasta que luego empiece a dar marcha atrás. Va a comenzar a dar marcha atrás y se va a acelerar hacia atrás, ¿no? Es decir, que va a tener una aceleración negativa, ¿no? Que va a aumentar cada vez más en módulo. Profe, disculpe, yo Sí. hice una anotación que quiero saber si está correcta en cuanto Sí. a las parábolas del gráfico de Sí, la posición en función del tiempo. sí, Cuando, o sea, es como si fuera una U, la sí. dividí al medio y la parte, o sea, cuando, ay, no sé si puedo mostrársela por la cámara para que sea más fácil. Dale, dale. Emilia sos, ¿no? Sí, a ver, no encuentro bien. Ahí te estoy viendo. Ahí está, ahí. Es, a ver, ya lo muestro. Esto. Sí. Es como que si lo hubiera dividido a la mitad y cuando Ajá. la aceleración es negativa de esta parte del gráfico, la velocidad es negativa, pero si es de este lado es positiva. Eh, a ver. Claro, sí, sí, sí. Está bien lo que pusiste. O sea, vos lo que acá vos tenés es, El gráfico dividido a la mitad y claro, sí, dependiendo de cada mitad puse si la velocidad es positiva o negativa porque eso me ayudaba porque tenía complicación para saber cómo si era positiva o negativa sí, la velocidad. está bien. O sea, vos por ejemplo tenés a una persona que lanza una pelota hacia arriba, ¿no? Ujú. Perdón, con una velocidad inicial, ¿no? Esta velocidad inicial va a ser positiva. Y la pelota se va a mover, va a empezar a subir. Se va a elevar. Pero ¿qué pasa con la aceleración? ¿Hacia dónde va a apuntar la aceleración de esta pelota? Hacia abajo. Hacia abajo. Es decir, que la velocidad va a disminuir, ¿no? La pelota va a llegar a un punto en el que la velocidad valga cero y como la aceleración sigue afectando hacia abajo, va a empezar a tomar valores negativos la velocidad. Ujú. Pero eso depende directamente del eje que ustedes tomaron, ¿no? O sea, acá yo estoy contando como cero la posición inicial de la pelota, ¿no? Y digo que hacia arriba es positivo. Y es por eso que
la aceleración me queda negativa y la velocidad inicial positiva, ¿no? Ah, ya. Pero si vos tomaras el eje distinto y dijeras que el punto más alto es 0 y hacia abajo va tomando valores, entonces en ese caso la aceleración va a apuntar hacia abajo y va a ser positiva y la velocidad inicial va a ser negativa, ¿no? Eso depende de lo que vos necesites calcular, ¿no? Entonces te va a cambiar dependiendo directamente de tu eje de coordenadas o tu marco de referencia, se llama. Yo prefiero llamarlo tu observador, ¿no? Ustedes van a ver que yo siempre voy a tratar de hacer dibujitos y nosotros vamos a ver esos dibujitos como observadores y vamos a determinar cuándo crece algo, cuándo decrece, cuándo es positivo, cuándo es negativo, ¿no? Ok, profe, gracias. Buenísimo, Emilia. Espero que te haya servido. Sí, Leandro, justamente esa era la idea, ¿no? Que ustedes tengan por lo menos una base para ya empezar a practicar. Bien. Bueno, pasemos entonces a hacer algún ejercicio de la guía de la unidad 1. En particular me gustaría hacer el ejercicio 3. Ahí lo voy a copiar. Y después vemos a ver qué quieren hacer ustedes. Bien, dice, un móvil se desplaza de manera rectilínea según se muestra el siguiente gráfico. Fíjense que el gráfico nos muestra velocidad en función del tiempo, ¿no? Y dice, indique qué tipo de movimiento hay y calcule la aceleración en cada tramo. Calcule la posición a los 8 segundos si el móvil parte de una posición de 10 metros. Dale, después de esta hacemos el 4 y el 2C. ¿Vale? Bien. Bueno, veamos qué información tenemos acá. Tenemos un gráfico de velocidad en función del tiempo. Así que tenemos datos de tiempo y de velocidad. Vamos a tener que el móvil parte con una velocidad que va a ser la velocidad inicial, ¿no? Son 10 metros por segundo. Y luego tiene una velocidad de 25 metros por segundo, ¿no? En el primer tramo la velocidad varía a lo largo del tiempo, pero en el segundo la velocidad va a permanecer constante. Bueno, ¿qué tipo de movimiento tenemos en cada uno de estos dos tramos? MRV. ¿En qué Los tramo? dos. O sea, Y en después el primero es variado. variado y en el segundo es uniforme, ¿no? Claro, sí, tal cual. O sea, en el primero yo voy a tener una aceleración constante, por eso la velocidad toma una forma de recta creciente, ¿no? Significa que la aceleración va a ser positiva. Y en el segundo la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo, significa que la aceleración va a ser 0 y el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Sí? Así que acá lo que vamos a tener que hacer es estudiar esos dos tramos. Primero veamos qué nos pide. Bueno, nos pedía la aceleración en cada tramo, ¿no? Bueno, entonces veamos. En el segundo tramo ya deberíamos saber que la aceleración va a valer 0, ¿no? Porque la velocidad no cambia nada a lo largo del tiempo. Pero en el primer tramo la aceleración va a tener algún valor porque la velocidad está cambiando. Entonces vamos a ver la fórmula de la velocidad. Velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y veamos qué datos tenemos.
tenemos que la velocidad inicial son 10 metros por segundo. Tenemos que la velocidad final son 25 metros por segundo. Y por último, tenemos que el recorrido dura 4 segundos, ¿no? De 0 a 4. Bueno, con esto ya podemos despejar la aceleración. ¿Sí? Fíjense que lo único que hice fue tomar la fórmula, ver los datos que tenía, reemplazar cada dato en la fórmula, y ahora lo que voy a hacer es despejar el dato que me hace falta, ¿no? Que en este caso sería la aceleración. Así que voy a pasar a restar 10 metros por segundo y después a dividir 4 segundos. Me va a quedar 25 metros por segundo menos 10 metros por segundo sobre 4 segundos. 25 menos 10 me da 15, dividido 4, 3,75. Bueno, ¿se entendió acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Qué no debe ser en 3,75 metros sobre segundo o por qué al cuadrado? La aceleración se mide con segundos al cuadrado, ¿sí? Ah, sí, sí, cierto, cierto, se me olvidó. Perdón. Sí. O sea, fíjate que nosotros tenemos la unidad de longitud es los metros, ¿no? Después, ¿cómo cambia la longitud a lo largo del tiempo? Sería cuántos metros me muevo por cada segundo. Por eso va a segundo dividido. Y después para la aceleración, lo que yo estoy viendo es cómo cambia ese cambio, o sea, cómo cambia la velocidad. Es decir, cuántos metros por segundo cambio por cada segundo. O sea, el segundo está dividiendo 2 veces. Por eso me queda al cuadrado, ¿sí? La aceleración es 0 en el segundo tramo porque la velocidad no cambia, la velocidad es constante, ¿sí? ¿Te acordás, Vero, por qué? O sea, ¿cómo se llama ese movimiento cuando la velocidad es constante? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es decir, que en esos movimientos no se está acelerando el cuerpo. Tiene una velocidad que siempre es igual. Por lo tanto, la aceleración tiene que ser 0. O sea, ten en cuenta, Vero, que la aceleración es el cambio de la velocidad a lo largo del tiempo. Si la velocidad no cambia a lo largo del tiempo, la aceleración es nula. Claro, 3,75 me dio la aceleración en el primer tramo. Donde la aceleración es 0 es porque es MRU, velocidad constante, sí, tal cual. Y bueno, entonces el primer tramo va a ser, como dijimos, MRV y el segundo MRU. En el primero la aceleración me dio 3,75 y en el segundo 0. Una pregunta sobre los metros por segundos al cuadrado. Sí. Vos cuando haces la cuenta, o sea, 25 menos 10 te da metros por segundo y lo Sí. dividís por 4 segundos, ¿no se simplifican los segundos? No, porque estás dividiendo 2 veces, ¿no? O sea, yo lo que tengo acá es metros dividido segundos y todo esto dividido segundos, ¿no? O sea, esto es lo mismo que dividir segundos dividido 1, ¿no? No sé si te acordás que cuando Sí, vos sí, tenés sí, ahí ya entendí. dos fracciones dividiéndose, es lo mismo que multiplicar por la inversa. Ok, Entonces, acá lo que haces es metros sobre segundos por 1 sobre segundos. También se lo llama como la regla de la oreja, ¿no? Que esto va multiplicado con esto y esto con esto. Entonces te quedan segundos por segundos, metros por 1 es metro, ¿no?
Muchas gracias. De nada. Profe, una Sí, consulta. sí. ¿Y cuando la aceleración siempre va a ser cero en el movimiento rectilíneo uniforme o puede tener No, no, la otro aceleración va a ser cero siempre, porque, siempre? Ah, claro, porque perfecto. la velocidad es constante. Es decir, la Ah, velocidad no está cambiando. Y la aceleración lo que te mide es cuánto cambia la velocidad, ¿sí? sí, sí, perfecto. Bueno, entonces esto con el punto A. Ahora veamos el punto B. El punto B nos pregunta, calcule la posición a los 8 segundos si el móvil parte de una posición inicial de 10 metros. Bueno, la situación que tenemos acá es que tenemos dos movimientos, ¿no? O sea, el movimiento está separado en dos tramos. Entonces yo tengo que ver cuánto se mueve en el primer tramo y luego cuánto se mueve en el segundo y sumarlo, ¿no? ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces esto era el punto A. Veamos ahora el punto B. Bien, para el punto B entonces nos piden posición, así que yo voy a escribir posición en función del tiempo y voy a escribir primero el primer tramo, ¿no? En el primer tramo del recorrido es un movimiento con aceleración, así que voy a escribir que la posición va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, veamos qué datos tenemos. La posición inicial me la da el ejercicio. Son 10 metros. La velocidad inicial también está en el gráfico, ¿no? Son 10 metros por segundo. El tiempo que tarda haciendo este tipo de movimiento son 4 segundos. La aceleración la acabo de calcular. Son 3,75 metros por segundos cuadrados. Y por último, el tiempo de nuevo son 4 segundos. Entonces fíjense cómo tomé todos los datos que tenía, los reemplacé en la fórmula y con eso ya puedo calcular cuál sería la posición eh, cuando termina el movimiento, ¿no? A los 4 segundos. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar todo en la calculadora y calcular. Tengan en cuenta que este cuadrado está afectando al tiempo, ¿no? Entonces siempre que tenga movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuando reemplacen en el tiempo, pongan paréntesis, porque el cuadrado afecta tanto al número como a la unidad. ¿Sí? Si yo no pongo paréntesis, me va a quedar 4 segundos cuadrados, ¿no? Y me voy a olvidar de elevar al cuadrado el 4. Bueno, entonces esto me va a quedar 10 más 40, es 50. Y le tengo que sumar un medio de 3,75 por 4 al cuadrado. A ver, voy a agarrar la calculadora, voy a hacer la cuenta. Medio por 3,75 por 4 al cuadrado. Ah, da 30. Así que tengo 80 metros. Bueno, entonces hasta ahora tenemos que el móvil se movió 80 metros en estos primeros 4 segundos. Veamos ahora el segundo tramo. En el segundo tramo tenemos movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es decir, X en función del tiempo va a ser la posición inicial más la velocidad que va a ser constante por el tiempo. Bueno, ¿alguien de ustedes me puede decir cuál es la posición inicial del segundo tramo?
80. Claro, sí, tal cual. ¿Por qué? Porque cuando termina el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la posición final de ese movimiento va a ser la posición inicial del siguiente, ¿no? Entonces, como posición inicial voy a tomar 80 metros. La velocidad me la dice el ejercicio, son 25 metros por segundo. Y el tiempo es lo que dura este recorrido, de 4 a 8, son 4 segundos. Bueno, tengo 80 más 100, 180. En estos 8 segundos, el coche se movió 180 metros. Línea recta, ¿no? Profe, lo dividió en dos porque, bueno, es MRUB y MRU solo, ¿no? O sea, porque se divide en dos, es 4 y 4 segundos. Sí, sí, tal cual. Lo tuve que dividir en dos porque el movimiento es distinto en cada uno de estos dos tramos. Sí. Ah, está bien. Gracias. Tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, si los dos fueran MRV, pero la aceleración fuera distinta en cada tramo, ahí también tenés que hacer dos tramos, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras un gráfico de velocidad en función del tiempo de este estilo. ¿No? Entonces, en los dos tenés aceleración, pero la aceleración es diferente en los dos tramos. Entonces ahí también vas a tener que hacer, dividir en dos partes el ejercicio. Bueno, gracias. De nada. Porque, a ver, estoy leyendo un comentario de Cielo, dice, si en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la velocidad cambia de manera uniforme, ¿por qué durante todo el recorrido mantenemos la misma aceleración? Si la velocidad igual cambia. Porque claro, la aceleración lo que te mide es cómo cambia la velocidad, ¿no? O sea, imagínate, no sé si vos manejás o andas en bici, por ejemplo, cuando vos, bueno, sirve más cuando estás manejando un coche o una moto, estás manteniendo el acelerador, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que el coche empieza a acelerar, es decir, ganar velocidad, ¿no? La aceleración va a ser constante, o sea, el motor va a hacer la misma fuerza siempre cuando vos mantenés presionado el pedal y no lo moves, ¿no? Pero la velocidad sí va a cambiar, ¿se entiende? Por ejemplo, el motor puede hacer una fuerza de 500 newtons, por lo tanto va a acelerar el coche, ¿no? Y supongamos que esa aceleración sea de 1 metro por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad va a aumentar 1 metro por segundo cada segundo. Entonces, el primer segundo vas a andar a 1 metro por segundo. Después de 10 segundos vas a estar andando a 10 metros por segundo. O sea, la velocidad va a cambiar porque justamente la aceleración es el cambio de la velocidad. El punto B es, claro, la respuesta al punto B es 180 metros. Bueno, voy a buscar en el chat qué otros ejercicios me habían pedido. El punto 7, el 2C y el 4. Bueno, voy a copiar el 2, el 4 y el 7 vamos a hacer.
Tengan en cuenta, chicos, que las clases y los exámenes y los finales no van a estar separados en comisión. Así que si ustedes están armando grupos de WhatsApp, no hace falta que sean todos de la misma comisión, porque van a estar viendo todos los mismos y las fechas de examen van a ser las mismas. Bueno, dice, una cebra se desplaza en línea recta. A los 0 segundos pasan por un punto ubicado a 30 metros del origen del sistema de referencia, alejándose a 10 metros por segundo. En ese instante, acelera con aceleración constante 1 metro por segundo cuadrado durante 3 segundos. Bueno, veamos qué pasa con la cebra. Bueno, pido disculpas acá por el pequeño dibujo que tienen que apreciar. Bueno, esto, aunque no lo crean, esto es una cebra. Voy a hacer otra cosa. Bueno, entonces tenemos a esta cebra. El ejercicio nos dice que en el tiempo 0 segundos, la cebra se encontraba a 30 metros del origen, ¿no? O sea, si acá es 0, acá es 30 metros. Y nos dice que en este momento tiene una velocidad de 10 metros por segundo cuadrado. Por segundo, perdón. En ese instante acelera con aceleración constante 1 metro por segundo cuadrado durante 3 segundos. Así que acá la aceleración es de 1 metro por segundo cuadrado. Explique, ¿qué quiere decir que la aceleración es de 1 metro por segundo cuadrado y qué significa aceleración constante? Bueno, eso lo acabo de explicar, ¿no? Significa que por cada segundo la velocidad aumenta 1 metro por segundo. Y la aceleración constante significa que esa tasa de crecimiento se mantiene a lo largo del tiempo. Explique por qué se lo llama a este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, porque la aceleración va a variar de forma uniforme, ¿no? Complete la tabla de valores. Bueno, la tabla de valores nos dice, cuando el tiempo vale 1, cuánto vale la velocidad y cuánto vale la posición. Cuando el tiempo vale 2, cuánto vale la velocidad y cuánto vale la posición. Y lo mismo para el tiempo que valga 3 segundos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos la fórmula de la velocidad en función del tiempo. ¿Se acuerdan que era? Velocidad inicial más tiempo por aceleración, ¿no? Bueno, veamos para cada tiempo. La velocidad para 1 segundo va a ser la velocidad inicial, que son 10 metros por segundo, más la aceleración, que es 1 metro por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, es decir, 1 segundo todo al cuadrado. Bueno, acá tengo que hacer la cuenta, ¿no? Tengo 10 más 1 por 1 al cuadrado, me da 11 metros por segundo. La velocidad cuando pasan 2 segundos va a ser 10. Ah, no sé por qué lo hice al cuadrado, no, esto no va al cuadrado, chicos. No sé si nadie se dio cuenta o nadie se animó a avisarme. Tengo 10 metros por segundo más
1 metro por segundo cuadrado por 2 segundos, ¿no? Voy a tener 10 más 2, 12 metros por segundo. Y por último, la velocidad cuando pasan 3 segundos va a ser la velocidad inicial, que son 10 metros por segundo, más la aceleración por el tiempo, ¿no? 10 metros por segundo cuadrado por 3 segundos. Me va a dar 13. Bueno, fíjense que lo único que hice fue, como me pedía la velocidad, di la fórmula de la velocidad y después reemplacé los datos que ya tenía. El ejercicio me daba todo. Me daba la velocidad inicial, la posición inicial, la aceleración. Claro, tal cual, Lautaro, es rectilíneo uniformemente variado porque la aceleración cambia, ¿no? Y la aceleración cambia en una tasa constante, es decir, a través del tiempo, fíjate que cuando pasa un segundo aumenta uno, ¿no? Pasa otro segundo, aumenta otra unidad. Y pasa otro segundo y aumenta otra. Es constante eso. Bueno, entonces la velocidad en tiempo 1 me daba 11 metros por segundo. En tiempo 2 me daba 12 y en tiempo 3 me daba 13. Ahora veamos qué pasa con la posición. Para la posición a través del tiempo, teníamos que la fórmula era posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, veamos qué datos tenemos. La posición inicial son 30 metros. La velocidad inicial son 10 metros por segundo. El tiempo, eso depende de cada ejercicio, ¿no? En el primero es un segundo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en este caso es un segundo. Bueno, y la aceleración era 1 metro por segundo cuadrado, perdón. Así que ahora lo único que tengo que hacer es tomar una calculadora y hacer esto, ¿no? Me va a quedar 30 más 10, 40, más un medio, 40,5. Bueno, veamos ahora qué pasa con 2 segundos. La posición cuando pasan 2 segundos va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por 2 segundos más un medio de la aceleración, que es 1 metro sobre segundo cuadrado, por 2 segundos al cuadrado. ¿Se entiende hasta acá o está muy desprolijo esto? Sí, sí, yo entiendo, profesor. Buenísimo. Se entiende, profe. Bueno, entonces la posición a los 2 segundos va a ser 30 más 20, 50, ¿no? Más 2, 52 metros. ¿Hace falta? Bueno, y por último, con 3 segundos tengo que hacer lo mismo, reemplazar 3 segundos ahí en el tiempo. Bueno, esto me va a dar 30 más 30, 60, más 9 medios. 64,5.
Bueno, por último nos pide que grafique y que explique qué representa la pendiente, ¿no? Bueno, grafiquemos. La velocidad en función del tiempo. Tenemos una velocidad inicial, que son 10 metros por segundo. Y además tenemos que cada segundo aumenta la velocidad, por lo tanto la curva va a ser creciente, ¿no? En este caso es una recta. Y nos pregunta qué representa la pendiente. La pendiente representa la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Mientras mayor es la aceleración, mayor va a crecer la velocidad en función del tiempo, ¿no? Y mientras menor sea, menor va a crecer o va a ser negativa el crecimiento. Así que esto sería todo sobre el punto 2. Sobre esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe, está muy claro. Profe, ¿te paso una pregunta? Decime. ¿Podés repetir el D y el E, por favor? El D y el E, sí, seguro. O sea, ¿entendés que como la aceleración es constante, el gráfico de la velocidad tiene que ser una recta? ¿Entendés eso? Sí, sí, eso sí, eso sí. Buenísimo. Entonces, vos siempre vas a tener una velocidad inicial, ¿no? En este caso son 10 metros por segundo. La velocidad inicial es cuando el tiempo es cero. O sea, va a estar sobre el eje, ¿no? Y como la aceleración es positiva, significa que la velocidad va a crecer a lo largo del tiempo. Como vimos, crece de 1 en 1, ¿no? Por cada segundo que pasa, crece 1 metro sobre segundo la velocidad. Bueno, más allá de eso, lo importante es que la recta va a tener pendiente positiva. Y luego en el E nos pregunta qué representa la pendiente en el gráfico, ¿no? O sea, la pendiente de la recta va a representar a la aceleración. Porque la pendiente es justamente la tasa de crecimiento de una recta, ¿no? Y la tasa de crecimiento de la velocidad es la aceleración. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Ah, joya. Buenísimo. Bueno, ahora voy a copiar el ejercicio 4 que me lo habían pedido y después vamos a hacer el 7. Bien, en este ejercicio también nos muestra velocidad en función del tiempo. Dice, para un sistema con movimiento rectilíneo. ¿Qué significa rectilíneo? Que se da en una sola dimensión. O sea, fíjense que hasta ahora todos los movimientos que estudiamos son en una sola dimensión. Y por eso cuando yo escribo posición, escribo X, ¿no? Porque tenemos un solo eje, que es el eje X. Bueno, dice, suponiendo que el tiempo cero es 0 segundos, parte de la posición X inicial 0 metros. Describa cómo es el movimiento del móvil entre los 0 y 25 segundos, indicando cómo es la aceleración
constante, en una nula variable, y qué signo tiene positivo o negativo. Justifique la respuesta en base a los modelos de movimientos rectilíneos vistos en clase, ¿no? Bueno, entonces veamos este punto A. Lo que nos pide es que describamos cómo es el movimiento. Si es movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y qué signo tiene la aceleración. Bueno, vemos que hay 3 tramos del movimiento. El primero, de 0 a 8 segundos. El segundo, de 8 a 14 segundos. Y el tercero, de 14 a 25, ¿no? O sea, un movimiento donde la velocidad va creciendo, otro donde va disminuyendo y otro donde permanece constante. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué tipo de movimiento sería este primer tramo? Uniforme variado. MRV. Claro, sí, MRV, sí, tal cual. ¿Por qué? Porque la velocidad varía. Si la velocidad varía, el movimiento es MRV, significa que tiene aceleración. En este caso, la aceleración es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Mayor que 0. Mayor que 0 porque la velocidad está creciendo. Muy bien. En el segundo caso tendría MRV Pero la aceleración sería con la menor que aceleración 0. negativa. Sí, tal cual. Exacto. Y por último tengo MRU. Bien. Bueno, veamos ahora cómo cambia la posición en función del tiempo con un gráfico, ¿no? Bueno, la posición en función del tiempo, ¿qué forma tiene cuando tengo movimiento de MRV? ¿Qué forma tiene el gráfico de la posición en función del tiempo? Curva. Sí, tal cual, es una curva, ¿no? O sea, es una curva bastante particular que se llama parábola. O es una parábola con concavidad positiva o una con concavidad negativa. Si la aceleración es positiva, es una carita sonriente. Si la aceleración es negativa, una carita triste, ¿no? Bueno, en un principio, la aceleración es positiva y nos dice que parte desde el origen. Así que yo voy a tener el gráfico de la posición desde acá. Y con una aceleración positiva y velocidad positiva, ¿no? Por lo tanto, esto va a tener una forma así. Ahora, de repente, a los 8 segundos, lo que comienza a pasar es que la aceleración cambia. Disminuye, Y pasa a ser entonces negativa. la parábola va para abajo. La parábola va a tener esta forma, por lo menos, ¿no? Ahora, lo que no sabemos es qué va a pasar con la velocidad, ¿no? O sea, fíjense la velocidad. Cuando empieza a disminuir, sigue siendo positiva la velocidad, ¿no? Hasta que luego llega a los 12 segundos y ahí pasa a ser negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el retroceso que tiene es paulatino, no es que pasa de positivo a negativo de golpe. Eso quiere decir que entonces lo que va a pasar con el gráfico es que yo me encuentro más o menos por esta parte, ¿no? Donde tengo una velocidad positiva, pero que va a empezar a decrecer después y eso me va a hacer caer después la posición. Bueno, entonces en este segundo tramo tengo algo más o menos así. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Buenísimo. Y por último, ¿qué pasa con la velocidad? Queda negativa y constante. Eso quiere decir que voy a tener acá una recta. Esto, ustedes tal vez puedan dibujarlo un poquito mejor, pero es una recta. Profe, ¿te hago una pregunta?
Sí, Cuando haces esa parte del gráfico no debería ir hasta abajo de la X, si es negativo. no, porque lo que es negativo es la velocidad, ¿no? Y yo no sé qué pasa con la Perdón, sí, posición. es de Sí, posición. Gracias. voy a tratar de... Ahí va. Así que el gráfico de movimiento en función del tiempo tiene que ser algo más o menos así. Tengan en cuenta que esto es súper aproximado, ¿no? Si ustedes quieren ser bien específicos, lo que tendrían que hacer es calcular la posición con la fórmula, ¿no? Les estaba diciendo, calcular la posición en cada tiempo, ¿no? En el tiempo 8 segundos, en el tiempo 12 segundos, en el tiempo 14 segundos y en el tiempo 25 segundos. Calculan la posición, como lo hicimos en el ejercicio anterior, y luego lo marcan en cada parte del gráfico, ¿no? ¿Se entiende? Eso es si ustedes quieren hacer un gráfico más específico y a escala para que quede más prolijo también. Si le quieren dedicar tiempo a eso, pueden hacerlo y creo que va a ser algo provechoso porque van a poder ver cómo funciona el cambio en la posición. Tengan en cuenta que cuando nosotros graficamos esto, lo que tenemos es posición en función del tiempo, ¿no? Pero el movimiento es rectilíneo, no es que el cuerpo está haciendo una curva, porque eso es algo que a veces ustedes se confunden, sino que el movimiento es rectilíneo, lo que nosotros estamos viendo cómo se aleja del centro o se acerca a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando la curva es más empinada, significa que se está alejando o acercando a una velocidad mayor. Bueno, sobre esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O pasamos al ejercicio 7? Al siguiente. Bueno, calculo que estamos bien. Hagamos el ejercicio 7. Profe, no me muestra la pantalla si le saco una captura porque justo se me fue el wifi. Sí, seguro. Sí. Profe, ahí está. Muchas gracias. De nada. Ahí está. Le voy a sacar una captura. Sí. Listo, muchas gracias. Dale. Buenísimo. Entonces veamos el ejercicio 7. Tenemos tiro vertical. Algo que yo siempre les digo, me olvidé decirles ahora, es con respecto al eje de referencia, ¿sí? Al eje de coordenadas, centro de referencia, lo que ustedes tienen que hacer es tomar como positivo al movimiento. Y eso es algo que les va a servir en todos los ejercicios que hagan, ¿sí? Tanto en cinemática como dinámica, energía. E inclusive cuando después veamos hidrodinámica y otros ejercicios más, les vas a simplificar bastante los ejercicios, tomar como eje de referencia que lo positivo sea respecto al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si ustedes tienen una bicicleta que se está moviendo hacia adelante, entonces yo cuando haga mi eje de referencia voy a tomar positivo hacia adelante. Esto sería la velocidad, ¿no? Entonces, si esto tuviera una aceleración hacia atrás, la aceleración sería negativa.
Esto les va a servir para tener un centro de donde apoyarse cada vez que hagan un ejercicio, ¿no? Hay ejercicios donde justamente los signos pueden ser bastante confusos. Por ejemplo, cuando vean mecánica, pueden tener un cuerpo que está sometido a distintas fuerzas. Por ejemplo, ¿no? Tengo una caja. La caja está atraída por la gravedad. Además, hay una persona que está estirando la caja con una soga. Entonces está recibiendo una fuerza hacia allá. La caja se está moviendo y recibe fuerza de rozamiento hacia acá. Y el suelo le está haciendo una fuerza hacia arriba para que la caja no caiga, ¿no? Entonces tenemos varias fuerzas y nos puede llegar a confundir cómo organizar el eje de referencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean el movimiento, se van a dar cuenta que el movimiento tiene que ser hacia allá. Por lo tanto, toman como positivo hacia la derecha. Y bueno, la fuerza de rozamiento estaría siendo negativa, ¿no? Eso hasta ahora no vimos nada de esto. Pero está la guía para los que avanzaron un poquito más, ¿no? Entonces, les va a servir un montón que ustedes, siempre que tengan que estudiar el movimiento de algo, tomen como eje de referencia positivo aquello que acompaña al movimiento y negativo aquello que se opone, ¿no? Y en particular, en tiro vertical, eso es bastante útil para que ustedes puedan establecer bien las fórmulas. Como es en este ejercicio, ¿no? Donde tenemos una persona que va a disparar hacia arriba un objeto. Por ejemplo, una pelota, ¿no? Esta persona es una persona muy fuerte que puede tirar una pelota hacia arriba con muchísima velocidad inicial. Entonces se dispara verticalmente hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad del cuerpo va hacia arriba, ¿no? Si la velocidad va hacia arriba, yo dije que siempre voy a acompañar a la velocidad en el eje de referencias. Así que voy a decir que la posición es positiva hacia arriba. Claro, la velocidad entonces va a ser positiva, sí. Pero ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿no? Si ustedes se acuerdan, era 9,8 metros por segundo cuadrado. Hay muchos que usan 10 metros por segundo cuadrado, cualquiera de los dos es lo mismo, les va a dar un resultado un poquito diferente, pero es válido usar 10 también. Yo uso 9,8 porque es un poquito más exacto, ¿no? 10 está redondeado. Entonces, profe, ahí la gravedad sería negativa cuando hagamos el ejercicio. La gravedad sería negativa, sí. Claro, tal cual. Por ejemplo, si yo acá quisiera decir posición en función del tiempo, va a ser la posición inicial, que es 0, así que no la voy a tener en cuenta, más la velocidad inicial, que va a ser positiva por el tiempo, más menos un medio de 9,8 metros sobre segundos cuadrados por tiempo al cuadrado, ¿no? O sea que ahora yo cambié la fórmula y acá le puse un menos, y esto es específicamente porque la gravedad es negativa. Y la gravedad es negativa porque yo establecí un eje de referencia que va acompañando a la velocidad, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Se entiende, profe. Buenísimo. Veamos ahora la velocidad en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Pero acá yo voy a usar menos porque la aceleración es negativa. Bueno, veamos los datos que tenemos. El ejercicio nos dice que a los 10 segundos de haber sido lanzados, alcanza 200 metros. Nos pide calcular la velocidad inicial y determinar la altura máxima. Bueno, veamos el tema de la velocidad inicial.
Si nos está pidiendo velocidad, voy a usar la fórmula de la velocidad, ¿no? Y voy a ver los datos que tengo. Yo tengo que la velocidad, La final va a ser 200, ¿no? no, esta es posición final. Sí, a mí lo que acá me conviene hacer es utilizar la posición. Porque a mí me está dando como dato la posición final, ¿no? Que son 200 metros. Y también me da como dato el tiempo, que son 10 segundos. Entonces yo tengo posición final y tengo tiempo, ¿no? Y con eso puedo despejar después la velocidad inicial. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Buenísimo. Entonces ahora lo que voy a hacer es justamente eso. Voy a tomar la fórmula de la posición en función del tiempo y voy a reemplazar los datos que me está dando el ejercicio. Entonces, posición final son 200 metros. Yo voy a escribir acá 200 metros. Velocidad inicial, bueno, eso es lo que yo quiero averiguar, ¿no? Y el tiempo son 10 segundos. Velocidad inicial por tiempo, menos un medio. A ver, voy a correr un poquito la pantalla, así se ve. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo son de nuevo 10 segundos, ahora al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que puedo hacer es despejar la velocidad inicial pasando todo para el otro lado. Esto que está restando va a pasar sumando y 10 segundos va a pasar dividiendo, ¿no? Me van a quedar 200 metros menos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 10 segundos al cuadrado sobre 10 segundos. Esto es igual a la velocidad inicial. Bueno, ahora tomo todo esto, lo hago en la calculadora y veo que me da. Aguarden un momentito. Tengo que hacer 200 menos un medio de 9,8 por 10 al cuadrado. Y todo eso dividido 10 es menos 29, ¿no? A ver si está bien lo que dice. Ah, porque acá iba sumando, disculpen chicos. Esto estaba restando y pasaba sumando, ¿sí? Claro, me parece. Bueno, me da 69. Ahora sí. ...69 metros por segundo. Bueno, eso con respecto a la velocidad inicial, ¿no? Ahora lo que me pide es la altura máxima que alcanzará el objeto. ¿Alguno de ustedes saben cómo calcular la altura máxima en tiro vertical? ¿Lo podría explicar? Yo ni idea, profe. ¿Qué dijo, profe? Disculpe. El ejercicio nos pide calcular la altura máxima que alcanza un objeto en un tiro vertical, ¿no? La clase anterior, o sea, ayer que usted dio la clase, sí, dijimos que para poder calcular la altura máxima tenemos que ver la velocidad, porque hay un momento en el que el objeto va a subir, va a subir, va a subir, y en un momento simplemente deja de subir y es ahí donde alcanza la velocidad máxima. En ese momento la velocidad sería 0. Tal cual, perfecto, sí, exactamente.
En eso podemos utilizar primero la fórmula de velocidad en función del tiempo. Sí, Reemplazando datos, sacamos primero el tiempo en que tarda el objeto en llegar a la altura máxima. Y una vez que tenemos este tiempo, podemos, utilizando la fórmula de la posición en función del tiempo, podemos sacar la posición que alcanza, o sea, la posición la posición máxima, sí, tal cual. Está bien. No lo podías haber explicado mejor. ¿Querés dar la clase la próxima? no. No, está muy bien. Si alguno de ustedes tiene algo a mano, lo que sea, una cartuchera o algo que puedan arrojar hacia arriba, traten de tirarlo hacia arriba y vean el movimiento que hace, ¿no? Se van a dar cuenta que cuando el objeto está en el punto más alto, la velocidad es menor en módulo, ¿no? Cuando está en el punto más bajo, la velocidad es mayor. Pero además, cuando está en el punto máximo, hay un instante que ese instante, o sea, en realidad no existe, es un instante matemático, ¿no? Pero el objeto tiene velocidad y hay un instante del tiempo donde la velocidad es cero. Por lo tanto, para calcular la altura máxima, ustedes se van a basar en justamente ese instante, ¿no? El instante donde la velocidad vale cero. Así que lo que vamos a usar es la fórmula de la velocidad y reemplazar velocidad final como cero. Esto era A, el punto B, entonces va a ser, vamos a tomar que en el punto más alto la velocidad es cero, entonces voy a decir 0 es igual a 69 metros por segundo menos 9,8 metros por segundo por t. Y vamos a averiguar cuánto tiempo tarda en llegar a esa velocidad 0, ¿no? Para eso tengo que pasar a restar el 69 y 9,8 a dividir, ¿no? Así que voy a tener menos 69 metros por segundo sobre menos 9,8 metros por segundo es igual al tiempo. 69 dividido 9,8 me da 7. 7 segundos aproximadamente. O sea que la pelota, bueno, yo digo que es una pelota, es un objeto, ¿no? Tarda 7 segundos en alcanzar su altura máxima. El ejercicio no nos pide cuánto tarda, sino más bien cuál es esa altura máxima. Así que lo que vamos a hacer es reemplazar en la función de posición respecto al tiempo. ¿Qué me daba? La velocidad por el tiempo, 69 metros por segundo por 7 segundos, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Me siguieron todos acá? Y bueno, lo único que voy a hacer es calcular con una calculadora cuál es esa posición, ¿no? Bueno, entonces voy a tener 69 por 7 menos un medio por 9,8 por 7 al cuadrado. Me da 242,9. Así que el objeto alcanza 242,9 metros en su altura en su altura máxima. Entendido. Bueno, así que después ustedes van a ver que hay fórmulas para calcular la altura máxima, para calcular el tiempo.
Pero esas fórmulas parten de lo que acabamos de ver ahora, ¿no? Si ustedes lo único que tienen que saber son las ecuaciones horarias en esta parte de la materia, y con eso pueden calcular todo. Simplemente reemplazando los datos que tengan en las fórmulas y despejando lo que necesiten. Bueno, ¿quieren que hagamos un ejercicio más? Sí, por favor. ¿Qué ejercicio en particular les gustaría que hagamos? ¿Otro de tiro vertical? ¿Te puedo hacer una pregunta que me Sí, quedé en una parte? ¿Por qué hiciste 69 sobre 9,8? ¿Qué pasaste como división? ¿En dónde estás multiplicando? Ahí te muestro cómo lo hice. Yo tenía 0 es igual a 69 menos 9,8 por t, ¿no? Entonces, acá lo que tengo es una ecuación. Separas en términos y vas pasando un término al otro lado, ¿no? Por ejemplo, paso este término para acá. ¿Cómo pasa? Restando, ¿no? Así que voy a tener menos 69. O sea, en realidad es 0 menos 79, pero 0 es 0. Esto es igual a menos 9,8 por t. Como esta vez esto está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no? Y bueno, así es como me queda. Gracias. De nada. Profe, una chica en el chat dice si pueden hacer el 6 o el 8. Dale, hagamos el 8. Justamente iba a hacer ese. Un mono se encuentra en reposo a una rama de 20 metros de altura. Repentinamente pierde el equilibrio y cae. ¿Cuánto tiempo tendrán como máximo los cuidadores para desplegar la red y atajarlo si necesitan detenerlo a 50 centímetros del piso? ¿Con qué velocidad impactará en la red? Bueno, entonces tenemos tenemos un mono que estaba en una rama, ¿no? Y repentinamente se cae. Así que el movimiento va a comenzar al momento en el que se caiga, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus condiciones iniciales. ¿A qué velocidad inicial se va a encontrar el mono? ¿Cero? En cero, ¿no? Sí, Porque tal está en cual, reposo. velocidad inicial 0 porque el ejercicio dice que está en reposo. Muy bien. ¿Va a tener alguna aceleración? No. La aceleración de la gravedad. Ah, Porque se está cayendo, ¿no? Todo lo que caiga, o todo lo que cae, mejor dicho, es porque está siendo afectado por la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad siempre lo vas a tomar como inicial. La aceleración es constante, ¿no? No estamos estudiando otro tipo de aceleración que aceleración constante. Por lo tanto, va a valer 9,8 siempre. No es ni inicial ni final, es constante siempre, ¿sí? Ok. La velocidad sí es inicial, porque la velocidad empieza siendo 0, pero obviamente va a comenzar a moverse cada vez más rápido, ¿no? Entonces, la velocidad inicial es 0, pero el movimiento va a ser hacia abajo. O sea, el mono se va a caer, porque la gravedad va hacia abajo, ¿no? Profe, ¿te paso una consulta? Sí, decime. Ahí la gravedad no es negativa ahí. Bueno, eso es lo que estamos por ver, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar el eje de referencia? Si vos tomás el eje de referencia desde el piso,
hacia arriba, entonces sí, la gravedad va a ser negativa, ¿no? Porque va en contra del eje de referencia. Pero lo que yo les dije a ustedes es que personalmente yo siempre voy a tomar positivo el movimiento. Es decir, yo sé que el mono se va a mover hacia abajo. Por lo tanto, voy a decir que mi eje de referencia va hacia abajo. Por una cuestión de que quiero trabajar siempre con el mismo criterio, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno de ustedes. El ejercicio les tiene que dar el mismo resultado, pero con los signos cambiados a la hora de hacer las cuentas. Bueno, entonces tenemos que el movimiento va a ser hacia abajo, así que yo voy a tomar un eje de referencias hacia abajo. Y además voy a decir que parte desde donde estaba el mono en el primer momento. Es decir, su posición inicial va a ser 0. Está bien. Van a ver algunos de ustedes que prefieren tomar 0 al piso y decir que su posición inicial es 20 metros, ¿no? Y decir que la aceleración es negativa. Eso depende de, como les decía, de las decisiones. Bueno, entonces, en un principio nos pide cuánto tiempo tendrán como máximo los cuidadores para desplegar la red y atajarlo si necesitan detenerlo a 50 centímetros del piso. ¿Esto qué quiere decir? Me está preguntando cuánto tiempo tarda el mono en llegar a 50 centímetros del piso, ¿no? 50 centímetros son 0,5 metros. Es decir, que para llegar a 0,5 metros, el mono tiene que recorrer, si tiene 20 metros, 19,5 metros, ¿no? Sí. Buenísimo. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es que la posición final va a ser 19,5 metros. La posición inicial es 0. La velocidad inicial es 0 por tiempo, ¿no? 0 por tiempo es 0. La aceleración es positiva en mi eje de referencia. Por lo tanto, va sumando. Y esto va a ser un medio de 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo, que es lo que yo quiero averiguar, al cuadrado. Entonces yo quiero averiguar cuánto tiempo tarda el mono en llegar a esta altura para saber cuánto tiempo tienen los cuidadores para atajarlo, ¿no? Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es despejarte. Estos ceros que están sumando no me aportan nada, así que los borro, ¿no? No escriban. Más 0 no sirve para nada. Bien. Bueno, entonces ahora lo único que tengo que hacer es despejarte. Para eso voy a pasar esto que está multiplicando dividiendo. Voy a tener 19,5 metros dividido un medio por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y luego voy a pasar este cuadrado como raíz. Bueno, ahora voy a agarrar la calculadora y voy a ver qué me da. Tengo que hacer 19,5 dividido medio de 9,8. Y todo eso raíz cuadrada. Me da 2. Así que tarda 2 segundos en caer. Tienen que tener muchos reflejos ahí los guardias de seguridad, ¿no? Los cuidadores del zoológico, lo que sea.
Buenísimo, Lauti. Bueno, que te vaya muy bien. La aceleración es 9,8 siempre que no haya alguna causa que ejerza fuerza. Bueno, no, de hecho no, la aceleración es 9,8 porque hay una causa que está ejerciendo fuerza, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después en mecánica. O sea, es 9,8 siempre y cuando no haya nada que lo frene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en realidad cuando nosotros caemos tenemos aire que nos está frenando y eso disminuye nuestra velocidad, nuestra aceleración, quise decir. Un paracaidista que se tira de un avión, en el momento en que está en caída libre, tiene una aceleración de 9,8, ¿no? Pero en realidad todo el aire que tiene que atravesar para caer hace que la aceleración sea menor. Y llega a un punto en el que la velocidad es tan alta que la aceleración pasa a ser cero y se mueve con velocidad constante. Eso se puede ver, por ejemplo, cuando estás nadando. Y no es lo mismo nadar con el cuerpo en una posición rectilínea porque tenés menos fricción y acelerás más, ¿no? Pero si nadás con el cuerpo en una posición mal acomodada, por ejemplo, con los brazos extendidos y las piernas extendidas, la fricción es mayor y tenés que hacer más fuerza para poder acelerar, ¿no? Pero bueno, todo eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué la posición 2 es 0,5? La posición 2. No, la posición 2 no es 0,5. El ejercicio nos pedía que esté a 0,5 metros del piso, ¿no? El piso sería 20 metros. Entonces, la posición 2 sería 19,5, ¿no? Fíjate que yo tomé como posición final 19,5. Bueno, y por último nos pregunta con qué velocidad va a impactar. Vamos a tomar que la velocidad cuando pasaron 2 segundos, que es el tiempo, va a ser la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Recuerden que en nuestro sistema de referencias la aceleración es positiva, ¿no? Por el tiempo que son 2 segundos. Bueno, esto me da 19,6. La velocidad va a ser 19,6 metros sobre segundos. Y bueno, fíjense, 19,6 metros sobre segundos. Equivale a 70 kilómetros por hora, ¿sí? Así que una caída libre de 20 metros de altura es bastante letal para nuestro amigo el mono, ¿no? Que se está cayendo. Así que esperemos que estos cuidadores tengan muchos reflejos y lo puedan atrapar a tiempo, ¿no? Bueno, chicos, por mi parte esto sería todo por hoy. Quiero saber si hay alguno de ustedes que quieren que hagamos algo más específico. O si no, terminaríamos acá la clase. Ustedes me avisan. Profe, Sí. ¿por qué pasó a raíz? Lo contrario de la potencia es la raíz, ¿no? En este caso tengo el tiempo al cuadrado. El cuadrado se cancela con una raíz. Así que pasa al cuadrado como raíz, ¿sí? Siempre. Listo. Listo, gracias. De nada. Bueno, chicos, fue un gusto. Gracias por su participación, por las preguntas. Y bueno, seguramente nos veamos la semana que viene, si es que quieren cursar conmigo. Son los jueves y viernes de 9 a 11, ¿sí? Genial, profe, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias, profesor.